Te tengo susto, agosto. Te tengo más susto a la alergia que empieza con la primavera. Pero los que también están... Esa gente que no le tiene miedo a agosto no se preocupa de las pensiones. No, claro, de hecho. Ahora te iba a decir de los otros que sí están preocupados. De hecho, los que se preocupan por agosto son los que están súper urgidos con esta discusión, pero no solamente ellos, en realidad todos los chilenos, porque de esto depende el sistema de pensiones para los próximos años y principalmente las AFP, que tienen varias velas en este entierro. Hoy que también se preocupan de las encuestas. Hicieron su propia encuesta, de hecho. Habitat. Arremetieron con la idea de administrar el 4%, que se lo arrebataron en la discusión. Que nunca se lo dieron. Nunca se lo dieron, pero ellos, se sintieron que ellos tenían un derecho básicamente adquirido a poder administrar ese 4%. Estaban eximidos de participar. Que contempla la reforma de las pensiones. Bueno, lo conversamos, pues el proyecto del gobierno, curiosamente para mucha gente de derecha que decía, pero ¿cómo nosotros no le vamos a pasar ese 4% adicional, que va a mejorar nuestras pensiones, a aquellos entes que supuestamente saben manejar este negocio? ¿Para qué vamos a crear otro ente para hacerlo? Y bueno, las AFP, como sabemos, no están muy contentas. Andrés Huerta. ¿Cómo están? Es que hay dos antecedentes de todo esto. Primero, ¿cómo se llamaba el movimiento que partió el 2016? No más AFP, señor profesor. ¿Y qué dijo una ex ministra del Trabajo en plena discusión de la reforma previsional? Ni un peso más para las AFP. Listo, bien. Aprobado. Ahí está la base, los ingredientes de todo esto. Ahora, lo interesante es que aquí no hay mucho argumento, son dos consignas. Eso es lo que estaba, y en eso se basan los proyectos. Sí. Porque el proyecto previsional que emprendió la presidenta Michelle Bachelet en los últimos meses del año 2017 hablaba justamente de no gestionar el 5%, era 5% en esa época, de ahorro adicional en las pensiones. Cotización adicional. Cotización adicional que se iba a administrar por el llamado Consejo de Ahorro Colectivo, con la sigla CAC, y que era un consejo público de eminente carácter público, como el Banco Central, con un consejo nombrado políticamente y además que fuera autónomo. Eso no prosperó, y el que ahora lleva esa batuta se llama Consejo Administrador de Seguros Sociales, CAS, que administraría el 4% adicional, pero no directamente, lo licitaría a cooperativas, cajas de compensación, bancos y otras, menos las AFP. Quedando eximidas las AFP, que ese es el punto que a ella les molesta. Y por una decisión meramente política, claro. No hay otra discusión técnica. Lo que llama mucho la atención es la resignación argumentativa del gobierno y de los técnicos. David Bravo, el propio ministro Larraín, que estuvo acá entrevistado cuando se aprobó este ente, el CAS, y él dijo, bueno, pero es que así es la democracia, si esto no se aprueba así, no avanzaba producto de estas definiciones previas, no más a la AFP. Ahora, en el debate largo, porque las AFP tienen todo el derecho y argumentos de sobra para entrar en la pelea. En el debate largo, nuevamente aparece el Tribunal Constitucional como última instancia que pueda definir esto. O sea, no hay ninguna razón técnica, aunque no le guste a nadie la AFP, no hay ninguna razón técnica para excluirlos. Ese es su punto. Es un debate político. Y al revés. Y además, recordemos lo que dijo acá Larraín, Felipe. Lo mismo, hay doble comisión. Costó sacársela, pero dijo... reconoció, hay doble comisión, o sea... Y son diferenciadas. La de las AFP sobre el porcentaje que te cobran mes a mes, y la del Consejo, con el nuevo ente, el nuevo gestor, sobre el fondo que se te va a acumular. Claro, porque en el fondo, para que rinda esa plata, alguien la tiene que administrar, corredores, brokers, en fin... Y esos son caros. Y lo que dicen las AFP es que ellos tienen primero la experiencia, que no van a cobrar extra. De hecho, o sea, la ganancia de la AFP sería por administrar más plata, pero no por contratar a más gente. No, y para las personas sería por la misma plata que te administren más plata, en el fondo, claro. Con el 4% adicional, si es que se permitiera que las AFP entren. Y además desde ese tienen punto que de hacer vista, gratis y los fríos números tienen algo de razón las AFP. Y por eso es tan polémico el que llevó a cabo la AFP Habitat, que es una encuesta que duró 16 días, que es la segunda que hace. La primera ya fue hace un par de años con un tema más o menos parecido a propósito de la administración del ahorro adicional que plantea una reforma del gobierno. Fue polémica porque incluso tuvo que entrar, lo dijimos en su momento, la Superintendencia de Pensiones para que explicara, ofició a la AFP para que explicara cómo estaban haciendo esta encuesta, si era solo afiliados o a público general. ¿Por qué es polémica?
Justamente por eso, porque o lo haces a los afiliados y cotizantes de tu propia empresa o al público general. Ya, ¿ah? ok, Y en ese sentido la Super tiene que hacer esa Andrés. pregunta. Déjame entender algo. Si yo mañana desde mi cuenta de Twitter hago una encuesta, de hecho yo hago encuestas de repente, es evidente que no es vinculante, que no tiene ninguna metodología de muestreo representativo. Y aleatoria. O sea, porque No hay metodología. para ¿sí? saber hacer encuestas hay que seguir una serie exactamente de metodologías, no es llegar y decir, mira, le pregunté a harta gente en la cuadra y estos son los resultados que a los que llegué. O sea, si mañana Habitat llega y dice, mira, el 90% de la gente que contestó mi encuesta cree que nosotros somos la mejor. No, el 75%, Pues ese resultado está. y somos Eso lo los entregaron mejores hoy. del mundo y aquí atrás tenemos un PowerPoint donde más encima que la gente cree que hasta que seamos Suizapre. Imagínate que los tipos, a ese nivel Mira, vamos. de entusiasmo. Eso no genera ningún efecto vinculante. No entiendo cuál es Que ese es el tema. rollo. Vamos a los números, porque incluso desde el interior de la AFP Habitat comentan con bastante entusiasmo que esto podría, a juicio de los que están allá adentro, cambiar el curso de la ¿En qué discusión. planeta Veamos viven? esto, veamos la pregunta, porque esto se hizo a 95.000 de los clientes de la AFP. Es más o menos el 5% de todos sus afiliados y cotizantes, que son casi 2 millones. De solamente esta AFP. De solo O esa sea, AFP. 95, participaron 95.000 de 2 millones. Y esta es millones. la segunda AFP de Chile en cantidad de afiliados y cotizantes. La primera pregunta era, comillas, ¿te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador del 4% de ahorro previsional, considerando que esta AFP no te cobraría, dice, una comisión extra por ello? Resultado, 74,8%. Obvio, y que te regalemos una sorpresa y te regalemos un regalo de Navidad, Pero fin de espérate, año. Tres de cada ¿puedo, cuatro. puedo tomar, perdón, un segundo, porque Obvio. tiene tanta relación con lo que hablábamos al principio. Tú dices, ¿en qué mundo viven? Sí. En este caso, los ejecutivos de AFP Habitat que creen que con esta encuesta van a influir. Viven en el mundo donde las encuestas influyen. Sí, po. Viven en el mundo donde ven que el gobierno, los parlamentarios toman decisiones con encuestas que están poco validadas. Ya. Porque las encuestas semanales, diría yo, que están súper poco validadas. Antes, acuérdate tú, la única encuesta que se esperaba como con ansias No y sé. cambiaba y de alguna manera marcaba o movía la aguja era oráculo. la del CEP, porque es una encuesta en terreno, con un estudio de campo mucho más amplio, tenía un fundamento técnico un poquitito más, digamos, de Aleatorio, peso. con preguntas no dirigidas, porque Sí. esta pregunta Claro. está más dirigida. Y esta- Ahora y esta ya es la tenemos- segunda, mira. Ahora ya tenemos el festival de las encuestas. Entonces, seguramente el mundo en el que viven los ejecutivos de Habitat es en ese Claro, mundo que sí. constata que a través de una encuesta tú puedes manejar también la realidad y la opinión pública. ¿Te leo la No me segunda parece tan pregunta? iluso. Eran solo dos. Me Mira, cacho, no, te si cacho no, súper no es loco, la segunda sí. pregunta dice, si prefieres que el 4% lo administre esta AFP sin costo. Y la otra opción era el ente público con costo. Claro. Resultado, obviamente, ¿Quieres que lo 74% administre Sauron por en la Mordor? primera... Oh, Oye, lo que pasa es que, mira, pese a todas las aprensiones, yo creo que también saben quienes hicieron esta encuesta, saben todo lo que dijo Cristóbal. O sea, toman en cuenta todo lo que dijo Cristóbal, no tiene ningún impacto real, no sea, tiene ningún rigor científico. Está jugando lo que dice la Carla, está claro, aquí en el jugando- fondo, si sí. la encuesta está tan validada, hagamos una encuesta. Po. Claro, Escuchemos al no, presidente de en Habitat. ese sentido, Sí, yo encuentro que lo que la Carla dice tiene, Mira. o sea, tiene sentido. Yo estoy diciendo, mira, si todos estamos poniendo nuestra propia encuesta, tiremos la nuestra también para decir que ganamos alguna. Está bien. Por eso Pero Cristian no tiene Rodríguez, ningún que es presidente de Habitat, dice estar, no sé si contento, pero por lo menos cree que esto puede mover la aguja de la discusión. La opinión que expresaron decenas de miles de afiliados, un mensaje, o sea, son un mensaje claro, potente y un indicador incuestionable sobre lo que la mayoría silenciosa quiere para el alza de los 4 puntos que anunció el gobierno, ¿verdad? Esto derriba muchas ideas que claramente no representan a la mayoría de las personas. Yo no sé si ese concepto es bueno ocuparlo, el de la mayoría silenciosa, porque recordemos que lo inventó Nixon, o Kissinger en realidad, que le dio la idea a Nixon cuando empezaba a haber manifestaciones por la guerra de Vietnam. O sea, son pocas personas, pero la gran mayoría que no se manifiesta está con nosotros. Oye, yo escuché Se muchas apodera de veces, la voluntad de los demás. Escuché muchas veces el comercial de Habitat con una crítica súper frontal al gobierno. Decía, el gobierno está impulsando un proyecto de ley que no permite que puedas administrar, que tu AFP pueda administrar tus fondos. A mí me parece bien antojadizo el cómo se utiliza el tus fondos a conveniencia de quien emite el mensaje. Porque si son mis fondos, debiesen darme, a mi juicio, la posibilidad de elegir a todo evento. Aquí el FP me dice que son mis fondos para que yo opte porque ellos administren
los fondos adicionales que voy a tener con este 4%. O sea, el 14 también podría ser la opción del ente público, que alguien diga ya, el 14... Exacto, o sea, si la AFP también me dice que son mis fondos, también póngame en su encuesta la posibilidad de que yo quiera que el 14% lo administre el famoso consejo. ¿Eso no fue lo que Y dijo perdón, la gente de Bópoli? Y perdón, Cristóbal, y si Era una propuesta por si ahí. están tan seguros de tener argumentos técnicos, que yo creo que los tienen, y que es bien simple decirle, bueno, ¿qué prefiere usted? El 14% con una comisión en el fondo. Bueno, podrías hacer una ecuación, ¿no? De decir cuánto le cuesta que lo administremos nosotros y cuánto cuesta este consejo. Si tú estás tan seguro que tu argumento es mejor, liberémoslo, po. Y si los fondos son de los chilenos, que cada uno decida. Pero aquí cada uno ocupa el concepto de tus fondos hasta el punto que le conviene. El gobierno dice que los fondos son de los afiliados, pero hasta donde el gobierno quiere, en el fondo, que se puedan manejar. Porque te obliga que el 4% va a este consejo en el que ni el gobierno cree, y te obliga a que el restante, como hasta ahora, se mantenga en la AFP. Y viceversa. Los otros te dicen, te obligo a que el 4% vaya a un consejo en el que a lo mejor tú no crees, pese a que los fondos son tuyos. Bueno, y la discusión es más lata, porque alguien podría decir, bueno, si los fondos son míos, yo podría guardarlos debajo del colchón o los podría sacar. Pero me parece antojadiza la manera como se plantea la pertenencia o el dominio de esos fondos, porque al final no te están dando la real posibilidad de elegir. Ahora, tiene poca agua en la piscina, porque de hecho el gobierno dice que va a mantener, por lo menos en lo que viene, que es la Comisión de Hacienda de la Cámara, los acuerdos que ha tenido con la ADC. No olvidemos que salió de la Comisión de Trabajo en julio, con votos del oficialismo, pero también de la ADC y uno del PS, este proyecto. Y en el fondo, bueno, habló Felipe Larraín, dice que cada uno tiene sus opiniones, pero bueno, en definitiva, el proyecto va y quiere salir. ¿Por qué quieren que salga el gobierno? Porque si se apura en salir, el pilar solidario que ellos quieren que aumente y que está en el proyecto subiría, dice, en enero. O sea, Ahora, sería Y mejor las pensiones, al final quien administra esta cuestión, mejor las pensiones. No, y eso, perdona, lo del pilar solidario lo podrían aprobar hoy día, sí que sí. Por eso, al principio, consenso. no nos olvidemos del Ahí hay diputado consenso. Gastón Saavedra, que en su momento fue presidente de la Comisión de Trabajo, decía, separemos el proyecto, Lo que pasa es que al vamos al gobierno no le instantáneo. conviene, hay un muñequeo político, porque si tú regalas eso en el fondo en la negociación, El otro te no quedas pasa solo nada. con lo polémico y no vas a Exacto. poder llegar a conciliar, digamos. Así es. Muchas gracias, Andrés Huerta. No me cabe duda que seguiremos conversando de esto, y cuando tengas una encuesta de otra AFP, me gustaría escuchar ahí cuál es el enunciado. ¿Ah? No he visto otra que sea Sería así. interesante. Una foto todo con un esto. mono feo así enojado, ¿quieres? Y al lado una bandera chilena feliz, así como, es que así me pareció el enunciado, ¿cachado? Como lo que se preguntó para la consulta 78. Así se ponía muchas Tú veces. dices que está cargada la pregunta. O sea, así como quiere que nosotros, que somos los mejores del mundo mundial, le administremos sus fondos. sin costo, y lo Pero seguiremos fíjate- haciendo tan bien como antes. No, pero fíjate que en el enunciado no dicen ninguna mentira. Si es cierto lo que dicen. El problema es que hay otra alternativa, que Claro, sería no la que dicen. todos tus fondos los administrara con una sola comisión este consejo, pero con inversiones en otro tipo de cartera y dirigidas desde el Estado. Ahí ya tienes como la dualidad entre Estado y privado. Bueno, por hoy lo dejamos hasta acá, porque yo estoy seguro que hasta que jubilemos vamos a estar hablando de sistema de administración de fondos. Gracias, Andrés. Que les vaya bien. Gracias.